Dígale que siempre está orando, que siempre está orando en usted. Aún desde el vientre, Él ya venía orando en usted. Él ya venía entonces preparando todo el camino, todo el propósito, todo lo que tenía preparado para nosotros. Dele gracias. Vivifique hoy en Él. Santifíquelo hoy, porque Él es y será para siempre esa verdad, porque para siempre será entonces esa misericordia. Así que dígale hoy, Señor, hoy Padre, hoy quiero, Señor, porque tú eres ese Padre que yo siempre soñé. Tú eres ese Padre que hoy está, Señor, en mi vida. Dígale a Dios hoy que Él es ese Padre maravilloso. Dígale hoy que ese Padre que todo lo puede. Dígale, Señor, estás conmigo. Así es, dígale, Señor. Desde antes de verme nacer, tus palabras tan hermosas que creaste para mí, Señor, con lo que llenaste mi corazón, mis pensamientos, mis emociones. Así es, dígale hoy, Señor. Él es el que marca tu camino, porque Él te eligió, porque Él te escogió, porque Él se agradó de ti, porque Él te hizo, te formó. Dígale gracias, porque aunque yo me haya apartado del camino, tú no te has alejado de mí, tú me has llamado, Señor, porque yo era el propósito, porque yo fui escogido por ti, no soy casualidad de la vida, porque yo sé que en ti tengo toda sanidad, porque yo sé que en ti tengo, Señor, toda restauración. Así que dígale gracias, Señor, porque Él es el Padre que soñé, porque Él es el Padre que me formó, porque todo está escrito en el libro. Dígale desde la noche hasta el amanecer. Así es, Señor. Tú tienes un plan perfecto, Señor. Y yo no me puedo alejar de Él, porque tú me has tomado, porque me has entregado al Espíritu Santo como consolador y ayudador. Dele gracias. Dele gracias porque Dios está con usted. Así es, Señor. Eres el Padre que siempre soñé. Dígale ahora, Señor, que eres el Padre que usted siempre soñó. Levántele su corazón a Él y dígale, Señor, gracias, porque tú eres el Padre que yo siempre soñé. El Padre que es vivo y eficaz, ese Padre verdadero en mi vida, ese Padre que me sustenta. Por eso ore a ese Padre ahora, dígale, Señor, oro por mi familia, por los que no te conocen, por aquellos que te han despreciado, aquellos que han cerrado su corazón, su entendimiento, aquellos que se han apartado de tu gracia, Señor. Hoy oro por ellos, Señor, para que seas tú ahora llenándoles, iluminándoles, Señor, sustentándoles. Levántele su corazón a Él y dígale, Señor, cada palabra tuya es una palabra de vida, de fortaleza. Una palabra tuya, Señor, es para llenar, para glorificarte y exaltarte, Señor. Gracias, Padre, porque tú has amado a mi familia también. Y sé que tú la estás llamando, Señor.
porque mi familia es una misión posible, Señor. Porque vamos a pasar de la oración a la acción, Señor, para poder que tu palabra sea entendida por todos ellos. Gracias, amado Dios, y nos quedamos en tu dulce presencia en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos entonces a este maravilloso tiempo. Recuerden que estamos viendo nuestra serie En los brazos de papá. Hemos hablado entonces de cómo Dios nos ha escogido, qué significa ser hijos de Dios. Pero también ayer veíamos la mirada, los ojos de mi Padre. Y estábamos en el Salmo 139, 16. Dice la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que veíamos entonces cómo esa palabra vieron se traduce en aparecer, aprobar, atender, contemplar, descubrir y escoger. Entonces decíamos que esa palabra escoger es bastante significativa en nuestra vida, y más en nuestra vida espiritual, porque Dios te ha escogido. Decíamos entonces que usted y yo no somos una casualidad, fuimos escogidos, y en este millones y millones de espermatozoides para fecundar el óvulo, fuimos ganadores, fuimos victoriosos. Entonces, también decíamos que la mirada de Dios en mí, en esa formación de mi vida, me brinda seguridad. Brinda entonces cambios que yo hoy debo que empezar a hacer como hijo de Dios. Que usted está en los brazos de papá, que usted está en los brazos de ese Dios misericordioso, que usted entonces ha sido escogido por Él. Vamos entonces a ver hoy, también continuando con ese pasaje bíblico, continuando entonces con el Salmo 139, 16. A esta sección le hemos llamado, a esta primera parte, este primer capítulo, los ojos de mi Padre. Y entonces vemos, Dios nos creó perfectos. Usted y yo hemos sido creados perfectos delante de Dios. Por eso dice, y no faltó ninguna cosa, la perfección de Dios. Dice la Biblia en el libro de Génesis, que hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, dijo Dios. Y cuando Dios terminó de crear al hombre, dijo, es bueno, ha sido bueno, ha sido perfecto lo que yo he creado. Ninguna persona fue creada con vacíos, ninguna persona fue creada con necesidades, ninguna persona fue creada con rechazo o cualquier otra característica o falencia que esté presentando en su vida. Lastimosamente, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero, ¿por qué digo lastimosamente? Nos apartamos del camino. Ayer lo decíamos al final, nuestro carácter fue formado por el mundo, por los que habitan en el mundo. Nuestro carácter fue formado entonces por circunstancias. Y encontramos mucho de este carácter entonces en cómo nuestro Padre terrenal nos formó. Puede ser un padre obstinado, un padre legalista, un padre con falta de dominio propio, un padre entonces que causó dolor y heridas en nuestra vida. También puede ser un padre ausente por cualquier casualidad, porque murieron a muy temprana edad, porque cuando se dio cuenta que mi madre estaba embarazada, entonces se apartó y nos dejó. Un padre que entonces fue ausente en la casa, no tuvo autoridad, no tuvo designios, no pudo entonces ejercer ese rol sobre mi vida, porque mi madre lo suplantó. Y todas estas circunstancias formaron mi carácter. Mi carácter es el resultado de una barrera que yo coloco
para poder salvar o para poder guardarme de los ataques de aquellas personas. Ese es el carácter del hombre hoy. El carácter entonces forma la barrera más grande que hay entre Dios y el hombre. Porque entonces nosotros tenemos una frase: yo nací así y así me quedo. Usted no nació así. Usted tampoco se debe quedar así. Usted debe ponerse en las manos de Dios, en el plan perfecto de Dios, en el plan que el Señor estipuló para usted y para mí. Dios entonces lo ha tomado, Dios te tomó, Dios te formó, Dios te hizo. Independiente de las circunstancias, independiente de cómo le tocó formar a usted su carácter, independiente de cómo es esa barrera que usted tiene hoy, permita que Dios la destruya. Ese vacío, esa necesidad, esa falta de que usted entonces se siente amado por el Señor. Quítelo hoy esa barrera, porque los ojos de Dios lo estaban mirando. Dios estaba entonces allí, en ese lugar, en ese momento perfecto, en ese momento preciso. Dios estaba allí trayéndole a usted grandes cosas. Dios le creó, Dios le formó, Dios le hizo. Mire, aunque usted y yo no lo creamos, Dios estaba viendo el embrión. Dios estaba viendo cómo usted se estaba perfeccionando. Por eso decimos, Dios nos creó perfectos. Dios lo creó con unas grandes expectativas, con un propósito. Hoy estamos sufriendo enfermedades porque nos apartamos del propósito de Dios. Tenemos vacíos en nuestra alma porque nos apartamos del propósito de Dios. ¿Por qué? Por todas estas circunstancias, las barreras que hemos colocado en esta actitud, en nuestro carácter, en nuestra mente, llenos de barreras para defendernos de este mundo cruel, de este mundo donde somos peregrinos, somos pasajeros. Aquí estamos solamente por momentos, no estamos eternamente. En cambio, Dios tiene preparado un lugar especial para nosotros, un lugar para que usted y yo vivamos esa grandeza, vivamos esa perfección de Dios. La palabra en hebreos para ojos, bueno, él dice, y tus ojos vieron mi embrión. Esa palabra en hebreo para ojos es ajim, y encontramos un significado muy importante, un significado especial. ¿Qué significa? Traduce agradar. Mire lo importante. Cuando Él me mira, Él se está agradando de mí. Ahora, entienda hoy algo en esta relación suya con Dios. Y es que usted y yo estuvimos fuera del plan de Dios por mucho tiempo. Ayer lo hablábamos. Inclusive yo decía que yo estuve fuera del plan de Dios por más de 23 años. Estuve yo lejos del plan de Dios. Pero Dios nunca estuvo fuera de mi plan. Dios nunca me apartó de su plan. Yo pertenecía al plan de Dios. Usted pertenece al plan de Dios, porque Dios te hizo perfecto. Puede ser que nos hayamos apartado de Dios 1 año, 5 años. Otros pueden haber nacido en el vientre de una madre cristiana y desde ahí empezó el propósito. Otros se han apartado, se han alejado y llevan muchos años apartados. Pero Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito especial con tu vida. Y por eso te escogió, por eso te llamó. Por eso nuevamente te trajo a su redil. Nuevamente te puso en ese lugar especial. Porque el propósito de Dios nunca se ha apartado. Porque el propósito de Dios nunca lo ha abandonado. Siempre lo ha tenido allí. A espera de que usted y yo decidamos entrar en Él. Por eso hoy es necesario que usted y yo entremos en ese plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios?
Puede ser que usted diga que usted ya está viejo para ese plan. Me acuerdo que mi llamado como siervo, como misionero, como este servidor del Señor, me lo hizo en el año más o menos 2008. Ahí empezó a hacerme el llamado. Empezó a mostrarme cuál era el camino que yo tenía que tomar. En ese tiempo yo había recibido a Cristo en el año 2006, pero mi vida cristiana realmente la comencé en el 2008, después de un proceso que Dios hizo en mi vida. Entonces empezó a mostrarme que yo era su siervo, que yo era escogido, que yo era entonces para que se cumpliera lo que dice la palabra en Pedro: yo soy nación santa, pueblo adquirido, escogido por Dios para llevar las virtudes de aquel que nos llamó. Yo era escogido para llevar esa palabra de Dios, para que muchos entonces conocieran la verdad de Cristo a través de mi vida, a través de lo que yo les hablo, a través de lo que Dios coloca en mi boca. Porque no hablo yo, todos los días le digo: Espíritu Santo, habla tú, porque yo soy tardo para hablar. Entonces, Dios me escogió en ese plan. En el 2014, el Señor me lo ratificó con una promesa a través de mi esposa. Dice: vete a la tierra que te mostraré, a esa tierra que fluye leche y miel, y yo haré de ti una nación grande. Yo había estado siempre en el plan de Dios, pero yo me había apartado. Estaba caminando a mi manera, a mi forma. Estaba caminando en lo que yo pensaba. Estaba entonces diseñando mi propio plan, mi propia estrategia. Pensaba que entonces yo era capaz de dirigirme, que era capaz entonces de hacer las cosas por sí mismo. Pero no. Dios nunca se apartó. Dios me dijo: yo te tengo en mis planes. Por eso te llamé, por eso te escogí. Y entonces, ¿qué hacía Dios? Dios me llamaba. Dios entonces me elegía y me decía: mire, Dios me tenía allí. Y Dios me decía: mire, yo lo tengo allí, te tengo en mi plan, te tengo escogido. Y hay veces, como algo terco, entonces le decía: no, Señor, yo no quiero caminar así, yo quiero caminar de esta manera, yo quiero entonces hacerlo como yo quiero. Pero Dios me dijo: no, tú eres perfecto. Y en el año 2019 empieza un plan de restauración para mi llamado, y me mete en un procesos difíciles. En ese mismo tiempo perdí a mi papá, a mi mamá. Y Dios empezó entonces a decir: es que tú eres perfecto, porque yo te perfeccioné, porque yo te tengo preparado un plan. Yo te tengo entonces preparado eso que tú tienes allí, así tú no lo quieras ver. Así nosotros muchas veces no lo queramos comprender. Muchas veces nos cuesta entender el plan de Dios. Nos cuesta. Pero ¿qué hacía Dios? Formarnos. Por eso esa palabra allí, que se traduce agradar. Dios se agradaba en mí. Dios se agradó en mí en el vientre de mi madre. Dios se agradó de lo que yo era. Y después entonces, cuando yo salgo al mundo, que yo me aparto, que yo me separo, que vienen las barreras por el daño que proporciona todo el exterior que hizo a mí. Y me llené entonces de remordimiento, de resentimiento, de odio, faltantes. Entonces empecé a traer a mi alma necesidades. Empecé entonces a vivir duras situaciones. No porque Dios me haya apartado, no porque Dios se haya quitado, porque yo me aparté. Porque entonces estas personas, padre, madre, tío, hermanos que yo tenía a mi alrededor, no me enseñaron el propósito de Dios, no me encaminaron por la palabra de Dios, no me encaminaron entonces a buscarlo, no me enseñaron a adorarlo en espíritu y en verdad, sino que me enseñaron la imagen, me enseñaron entonces a ir a un Dios de yeso,
a un Dios crucificado, a un Dios muerto, a un Dios que no se podía parar, que no podía hablar, que no podía escuchar. Ese fue el Dios que me enseñaron. A los de talla. A esos me enseñaron a buscar. Pero Dios que me dijo, no, yo necesito que te encuentres conmigo. Y así como llamó a Pablo, entonces me llamó, un día me lo encontré, me dijo, ven, porque yo te voy a sanar, porque yo voy a formar tu carácter, porque voy a restituir todo lo malo que había en tu vida, lo voy a cambiar por ese hijo que agrade a Dios, en el cual yo tenga complacencia, dice el Señor. Y ese es usted. Ahora Dios lo ha metido nuevamente a usted en ese plan, porque esa palabra allí, agradar, está también en usted. Usted hoy está en las manos de Dios, está en los brazos de papá, y Dios está agradando con usted. Dios entonces estaba agradado de mirarte, de mirar su cuerpo, de cómo estaba usted siendo formado en ese vientre, cómo cada parte de nuestro cuerpo se iba formando, y no solamente lo físico, sino también un área muy compleja que es el área del alma, esos pensamientos, esas emociones, esa voluntad, no solamente lo físico. Ya Dios iba a colocar en usted el Espíritu, su Espíritu, el Espíritu Santo, pero le faltaba el cuerpo y formar el alma. Y Dios vino entonces y te formó de una manera especial, una manera agradable, porque no faltaba nada, nada le faltaba. Mire, esa área del alma, Dios la formó con sumo cuidado porque es delicada, porque allí es donde nosotros nos equivocamos, porque allí es donde tomamos el camino aparte, porque allí es donde nos alejamos de la presencia de Dios, porque entonces olvidamos